Hola amigos, ¿cómo están? Llegamos a nuestra clase 3 de este curso de Kabbalah. Les quiero comentar que a veces puede sonar un poquito repetitivo los conceptos, pero en realidad es muy importante siempre tenerlos presentes, siempre recordarlos, porque aunque parecen conceptos muy sencillos, muy como de la vida diaria, parecería que no son tan complicados, pero créanme que si no está uno recordándose diario, nosotros ya en nuestro trabajo personal, si no nos estamos recordando la cuestión de la reactividad y de cómo hay que, bueno, para eh, revelar más luz, todo lo que tenemos, cómo tendríamos que actuar o lo que nos cuesta trabajo, estar pendientes, pues la verdad se nos va olvidando y, no hacemos el trabajo. Entonces siempre hay que estar pendientes, recordándonos y esto es muy importante. Yo la verdad, aparte de este curso que estoy dando, pues he tomado cursos, muchísimas veces el mismo curso, y créanme que cuando lo vuelvo a tomar, eh, se me vuelve a despertar o a reactivar, podríamos decir, todo ese conocimiento que a veces parece que ya lo tenemos y ya, pero no, o sea, tenemos que estarnos recordando todo el tiempo. Bueno, vamos a compartir pantalla. Okay. Bueno, un pequeño resumen de la clase pasada vimos la cuestión de la creación, cómo se creó el mundo, de acuerdo todo a la Kabbalah, obviamente, lo que es el pan de la vergüenza, que es una energía que se recibe gratis y que no se trabaja por ella y que no es bueno para nosotros, lo que es el Tzimtzum, que es cuando la luz se contrae y crea un espacio y se forma el mundo físico. Luego, la luz nos la tenemos que ganar, es parte de lo del pan de la vergüenza, o sea, cuando recibimos gratis, no nos sirve. Y cuando nos ganamos la luz es cuando podemos tener un crecimiento personal y cuando de veras esto nos va a aumentar, ayudar a aumentar la conciencia y nuestro trabajo espiritual. La cuestión de la restricción, que es cuando tengo que parar, cuando hay, en vez de reaccionar, tengo que parar y hacer un cambio. Vimos el ejemplo del foco, que tenía una resistencia y no recibíamos luz directa, sino a partir de un filamento de una resistencia. Entonces, es restricción ante mis reacciones, pero también restricción con situaciones de querer recibir luz directa, como pueden ser las drogas, el alcohol, el sexo, todo eso. Y luego vimos la cuestión de que si realmente hay destino, y vimos el salón de proyecciones de un cine y las posibilidades de, cada quien tenemos diferentes posibilidades de películas diferentes en cada ves que venimos, ya llevamos un nivel y tenemos varias opciones para ir moviéndonos para mejorar o quedarnos ahí o hasta podría ser empeorar. Dios no lo quiera, ¿verdad? Bueno, hablemos de el libre albedrío. ¿Realmente tenemos libre albedrío? ¿Realmente creemos que tenemos libre albedrío? Bueno, yo les comento esto. Eh, realmente libre albedrío total, hay cosas que no, o sea, hay cosas que ya aparecen en nuestra vida. Eh, la gente con las que nos vamos a topar son como constantes. El libre albedrío se limita a la reacción que tenemos ante las situaciones. O sea, en cada acción podemos decidir
por lo que nos conviene a nosotros o por lo que le conviene al bien común. Y hay que aprender a entrenarnos para decidir asertivamente o proactivamente. El ego, que en este caso podríamos decir que es el Satán, siempre tratará de alejarnos del camino, pero el Satán no es un señor con cuernitos y colita que nos influye, no es algo externo a nosotros, en realidad el Satán es interno y es el ego, ese es nuestro Satán, ese es con el que tenemos la lucha constante. Ahora, tenemos más responsabilidad entre más sabemos. En la medida que estamos más cerca de la luz, es un arma de doble filo, porque podemos revelar más luz o crear un caos tremendo. El conocimiento realmente compromete. La causa y el efecto es mayor entre más sabemos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aunque las reglas están muy establecidas, las reglas universales y las reglas con las que operamos en este mundo físico, de todos modos, no es lo mismo, no es la misma, no es el mismo efecto a alguien que desconoce totalmente las reglas, a alguien que ya tiene el conocimiento. Ya no nos podemos ser majes, o sea, ya tenemos que si ya tenemos el conocimiento, tenemos que actuar en consecuencia, o sea, ya no podemos hacernos tontos. Y también hay una ventaja, que entre más conocimiento tenemos la capacidad de revelar más luz, pero también podemos crear caos, o sea, más caos. ¿Por qué? Pues porque teniendo el conocimiento y actuando como sabemos que no tenemos que actuar, pues eso crea caos, ¿no? A ver, les voy a poner un ejemplo de lo que es la masa crítica. Esta es una joyería que, hagan de cuenta, está, no sé, en una avenida muy elegante, puede ser Polanco, pongamos, y pasa una persona y se le queda viendo a las joyas, viendo, y se le antojaría romper el cristal y llevárselas, ¿no? Pero pues no lo hace y se sigue. Luego pasa otra persona y también se queda viendo el cristal y se le antojaría muchísimo también robárselas, o sea, romper el cristal y llevárselas. Luego pasa otra persona y bueno, así como que voltea para todos lados y ve si hay la posibilidad, pero híjole, no, lo piensa y se va, se sigue. Y de repente llega otra persona, rompe el cristal y ese sí se lleva las joyas. Aquí, ¿quién es el responsable? O sea, ¿quién es el que robó nada más? Déjenme decirles que no. Todos somos responsables. Bueno, me refiero a todos los que pasan por la joyería. Y la intención que todos tuvieron, la gente que tuvo la intención de robar, deja una huella energética. Y fue la que sumada, o sea, todos los que pasaron dejaron esa huella y la que sumada empuja a que alguien sí tome la acción y lo haga. Esto quiere decir que las intenciones que tenemos en realidad manifiestan situaciones. Siempre hay que tener cuidado, no nada más con la acción, sino con la intención, porque la intención sí se manifiesta en ciertas situaciones. Entonces, siempre hay que estar pendientes de nuestras situaciones, de nuestras intenciones también. Ok. Otro ejemplo de esto es, de la masa crítica, es que todo lo que se vive en un país tiene que ver con la masa crítica que tiene. O sea, los dirigentes de ese país son el reflejo de la conciencia del pueblo. El pueblo puede cambiar en realidad a las personas, a la persona, perdón, que está en la silla, el gobernante, por ejemplo, o a los políticos o a los que están en puestos que dirigen al país. Cambiando individualmente la energía, se permea a los demás. O sea, si yo cambio y se va permeando, se hace como una ola de, como cuando uno avienta una piedrita en un lago y se empieza a hacer una onda más grande, más grande. Entonces, cambiando yo, puedo afectar positivamente a mi alrededor para que haya un cambio en los demás.
Y esto se va sumando, las conciencias se van sumando y hacen una masa crítica. Y entonces aquí es donde el presidente o el gobernante pierde su libre albedrío porque él realmente es un espejo de toda la conciencia de los demás. Entonces, si el país cambia en su mayoría, hay una masa crítica, si la gente cambia, esta conciencia, pues a fuerza tiene que responder de otra manera, o sea, ya no va a poder seguir siendo igual. El trabajo de la restricción constante que les decía que siempre hay que estar pendientes. Para acceder al 99%, donde no hay dolor, ni caos, ni carencias, vimos en una clase que estábamos en el 1%. Bueno, para acceder a ese 99%, debemos tener una meta diaria y mantener la conexión constante con la luz a partir de la conciencia. Trabajar diario con nuestra conciencia desde que nos levantamos. Es muy difícil controlar todo, o sea, pueden ser años de tener este conocimiento y de saberlo, pero si no lo ponemos en práctica diario, y aún así es muy difícil poder lograr siempre controlar nuestra reacción, o sea, es muy difícil. En realidad, por eso, estando pendientes, nos equivocamos y nos seguiremos equivocando, imagínense, cuando no está uno pendiente, ¿no? Hablar con el creador, tenemos que hacer una relación con el creador, con Dios, o sea, tenemos que mantenernos siempre en comunicación, ya sea por medio de una meditación, ya sea por medio de un rezo, una conexión, algo. Siempre tenemos que estar en relación con él y no alejarnos. Bueno, claro, si nuestra intención es crecimiento, ¿no? Para esto, Rabbi Nachman de Breslev hizo lo que se llama Itbodedut, que es verbalizar las cosas. Bueno, él decía, hay que irse a un bosque y hay que meditar, bueno, no meditar, tener una conexión directa con el creador, hablar con él, meternos así como en no es una meditación profunda, sino una cuestión de conciencia en ese momento, en ese bosque, y realmente hacer la conexión con el creador, verbalizar las cosas, y al verbalizarlas es cuando ya iniciamos una acción. Por ejemplo, si la persona está en el bosque, se pone a hablar con el creador y le dice, tengo estos problemas, me pasa esto, necesito esto, te agradezco esto, y realmente como si se acercara a hablar con un padre, realmente Rabbi Nachman de Breslev dice que se logra esa conexión. En realidad es una cuestión muy fuerte, es una conexión muy, muy fuerte que se puede hacer. Entonces, esto es lo que podríamos hacer para mantener también esa conexión con el creador. Difícil un poquito irse al bosque, ¿verdad? Y hacer esto porque hasta es peligroso, pero se puede hacer en un lugar de naturaleza, no nada más tiene que ser el bosque, quizá, no sé, si tuviéramos un jardín grande, bonito, o sea, que tuviéramos, no en nuestra casa, sino acceso a un jardín grande así, donde no haya mucho tumulto. El chiste es poder lograr la conexión sin que haya ruido, que no interfiera, ¿no? Bueno, entonces, quiero contarles que hay un día donde el creador nos da una luz que podemos recibir en forma gratuita. El día que descansó Dios de crear es el séptimo día, que fue el sábado. El sábado es el día en que no se requiere esfuerzo para jalar esa luz. La luz siempre está ahí. Bueno, de por sí todo el tiempo está, pero ese día no hay que estar tratando de hacer cosas para recibirla. Ya de cajón la recibimos. Esa luz la recibimos todos, no nada más los judíos, porque si no, no estaríamos vivos. O sea, todo el planeta recibe esa luz el sábado.
Y hay que tratar de hacer, no se trata de que se vuelvan judíos, no es eso, sino que hay que tratar de hacer algo distinto a las actividades semanales, hacer algo diferente. No sé, por ejemplo, dedicarnos un poco más a nuestra familia ese día, convivir, tratar de que si vemos la televisión toda la semana, bueno, ese día no se ve la televisión, jugamos juegos de mesa, compartimos con nuestra familia. Y este tiempo también, aunque lo compartamos con la familia y todo, mantener en la mente la conexión con el creador. O sea, porque estamos haciendo algo diferente de lo de siempre y es algo proactivo. Entonces, eso nos mantiene en conexión con Dios, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que son los reinos, mineral, vegetal y animal. La diferencia entre el humano y el animal es que los animales, según la Kabbalah, sí tienen una conciencia y nosotros tenemos conciencia de que tenemos conciencia. Esto es la metacognición, o sea, nos diferencia el humano de los demás reinos por eso, porque tenemos conciencia de que tenemos conciencia. Entre más complejo es el reino, más deseo de recibir hay. O sea, en el reino mineral no hay deseo de recibir, o sea, una piedra no tiene deseo de recibir. El reino vegetal sí tiene ya un deseo de recibir, necesita luz, necesita agua. Los animales tienen también mayor deseo de recibir que el vegetal y el mineral. Y el reino humano, bueno, nosotros, aún más deseo de recibir. A ver, entre más hagamos restricción, más agrandamos nuestra vasija. Es una vasija metafísica a la que nos referimos. Mientras más trabajo personal hagamos, la vasija va agrandándose y ya no tenemos más capacidad de recibir luz. Y la podemos contener, la podemos guardar mientras más vasija hay, ¿no? La luz siempre quiere estar con nosotros, pero si no la podemos contener, crea juicio. Si no tenemos ese trabajo personal y tenemos en vez de una vasija un vasito, pues no podemos contener esa luz y entonces se crea el juicio, o sea, se vuelve un caos, ya no es positivo porque no tenemos la manera de contenerla, entonces se nos desborda, ¿no? Una vasija chica busca placeres materiales y una vasija grande busca trascender. Al menos la mitad de nuestras acciones deberían de estar encaminadas a compartir. Eso es una enseñanza de nuestro maestro el Raf Berg. Deberíamos de estar diario por lo menos, la mitad de lo que hacemos, siempre tratar de compartir. No sé, me pasó una situación ayer, ahorita se las comento, que había una persona que no podía caminar y estaba en la calle tratando de moverse, parecía indigente y pregunté al guardia que estaba ahí que esa persona que pasaba o qué, me dijo, no sabemos, no puede caminar y de repente como se va por arrastrando, pues a veces los coches nos da pendiente que lo pasa por una entrada de estacionamiento y lo vayan a atropellar. La verdad es que sí me movió mucho la situación y bueno, lo que hice fue tratar de darle un apoyo en ese momento de lo que se pudo y en ese momento pues fue económico. La cuestión de la pandemia nos limita a veces un poco en varias cosas, pero uno puede compartir no nada más así, sino incluso el dar el paso, en ir manejando y dar el paso a alguien que quiere pasar, un coche que necesita dar vuelta y en vez de echarle el coche y no dejarlo pasar, eso también es una acción positiva y es una manera de compartir, o sea, de hacer algo por el otro, ¿no? No nada más darle dinero a alguien o no, es mil cosas podemos hacer diario para compartir, muchísimas cosas.
de Beckut. De Beckut es apego a la luz. La distancia en el mundo espiritual se da por similitud. El juicio se da por disimilitud. ¿Qué quiere decir? Bueno, la distancia en el mundo espiritual no es de arriba hacia abajo, no es así, sino que lo similar se atrae con lo similar. Mientras hay un crecimiento personal, pues se atrae con la gente que está en el mismo canal. O sea, eso es dijéramos, un poco obvio, ¿no? Y el juicio se da por disimilitud, o sea, al revés, ¿no? Ejemplos prácticos de la restricción. En la clase pasada vimos algunos ejemplos prácticos de restricción, pero para que quede súper claro, aquí en esta clase puse varios ejemplos para ir viendo que son cosas muy cotidianas, pero que realmente a veces las hacemos en automático y no estamos poniendo la atención de estar siempre, que tengamos presente que estamos bueno, que queremos tener un crecimiento personal. Y parecen cosas sencillas, pero van a ver ahorita que parece sencillo todo. Ahora, ¿cómo reconocemos nuestras áreas oscuras? Bueno, regularmente, ¿no han oído esa frase de alguien que te diga, no, pues así soy yo? No, pues así soy yo. Oye, pero esto o lo otro, ¿por qué haces esto así? Pues así soy yo. ¿Por qué tiras las cosas? ¿Por qué tiras en vez de tirarle al bote de la basura, bien la basura la tiras y cae fuera y no tienes pues la conciencia de recogerlo y tirarlo bien? No, pues así soy yo. Y así soy yo y así soy yo. O sea, bueno, la única manera en que nosotros podemos darnos cuenta de nuestras áreas oscuras es interactuando con las personas. O sea, comentamos en otra clase que nos diferencia de otros caminos donde hay un aislamiento de la persona para obtener crecimiento personal, supuestamente espiritual, que yo no digo que no sea, pero bueno, en nuestro caso, dentro de lo que es Kabbalah, el camino espiritual se obtiene interactuando, no aislándonos, ¿no? Luego, de esta manera nos damos cuenta de nuestras partes oscuras y tenemos la oportunidad de cambiarlas. A veces no es tan fácil darse cuenta y a veces gente que está llegada a nosotros y que nos quiere, a veces nos hace ver que estamos equivocados en alguna u otra reacción. Es muy complicado eso porque a veces pasa que, no sé, a mí me ha pasado que si yo le quiero decir a alguien, oye, mira, esto o lo otro, se lo digo con todo el amor y con toda la delicadeza de no lastimar y de que no se vea como si yo fuera perfecta y le estoy corrigiendo algo. En este caso, mi hija, ¿no? Con mi hija, por ejemplo, pues me es más fácil con ella porque obvio pues soy su mamá y trato de no hacerla sentir de que está mal, pues que no, siempre le digo, mira, somos humanos, todos nos equivocamos, todos tenemos problemas, todos, nadie es perfecto, si no, no estaríamos en este plano, ¿verdad? Entonces, le hago una observación o algo con todo el amor y el cariño para que ella haga un cambio. O a la gente que uno ama, podemos hacerlo cuando la gente está dispuesta a escucharlo, si no, pues difícilmente, ¿no? Pero bueno, esta es la manera en que uno, en nuestro trabajo personal, nos podemos dar cuenta de nuestras partes a trabajar, ¿no? Las más difíciles, ¿no? Lo que me cuesta trabajo. Al comer. Miren, les voy a contar una cuestión. Si ustedes googlean a este señor Cliff Baxter, tiene unos experimentos increíbles. Hizo experimentos con personas, hizo experimentos con vegetales, por ejemplo, con las personas, aisló el ADN de una persona, lo alejó y cuando hicieron reír a la persona, el ADN mostró una reacción. Y cuando le hicieron enojar, mostró una reacción.
Bueno, otro de los experimentos y que está todavía más increíble es con las plantas. Experimentó midiendo la reacción emocional. Aquí me equivoqué en la palabra, pero bueno, emocional del DNA de la comida. Muy increíble porque resulta, bueno, en el judaísmo les llamamos verajot, pero son bendiciones, que midió que cuando los vegetales, cuando iban a ser comidos por una persona, se mostraban una reacción como de pánico, de miedo. ¡Ay, me va a comer!, ¿no? O sea, parece medio caricaturesco, pero sí. Y sin embargo, cuando la persona hizo una bendición antes de alimentarse y le puso intención a esa bendición y agradeció ese alimento porque le va a nutrir, porque le va a servir, porque pues el vegetal no mostró miedo, sino mostró como relajación y se entregó así, así bien, sin ninguna emoción negativa a la cuestión de ser comido, ¿no? Y es increíble, pero de verdad, no es un cuento. Googleen esta persona y se van a dar cuenta de los experimentos que hizo increíbles. Y entonces, con esto les quiero decir que es muy importante que cuando uno nos alimentamos, demos un agradecimiento al alimento, al creador por darnos esos alimentos. Los alimentos tienen una energía exterior que alimenta el físico, pero una energía interior que alimenta el alma. Entonces, no llegar y comer como, sí, con desesperación, atrabancándose, sino comer con una conciencia diferente hace la diferencia. O sea, perdón, vaya la redundancia, ¿no? Pero una conciencia diferente hace que ese alimento sea más positivo para nuestro organismo. Increíble, increíble, pero así es. Entonces, siempre darnos el tiempo de agradecer y de comer los alimentos eh, disfrutándolos, tratar de que en nuestra mesa no haya todos con el celular, no, tratar de que sea un momento bonito, importante y dar la bendición a los alimentos o el agradecimiento o lo que se quiera decir a los alimentos. No así de, no, sino despacio, con conciencia, con intención. Eso de verdad va a cambiar muchísimo esa cuestión que es tan común como comer, ¿no? Va a cambiar todo. Bueno, al manejar, era lo que les decía hace rato, el trabajo que tenemos que hacer, pues dejar pasar a la gente, dejar pasar al que se me cerró o se me quiere cerrar o yo llevo mucha prisa. No, manejar tranquilos y manejar relajados, porque si uno va enojado, y es que sí, la verdad es que uno se transforma en el volante y en esta ciudad donde está de locos, peor, ¿no? Pero hay que tratar de no dejarnos llevar por esa cuestión reactiva, sino conectarnos con, ya se nos hizo tarde, no, voy a llegar a tiempo y no sabemos, ¿sabes por qué pasan las cosas? O sea, a mí sí me ha pasado, no sé si a ustedes, o no se han dado cuenta de que a veces por el tráfico algo llego tarde, pero luego más adelante veo un accidente y digo, uff, si no hubiera yo llegado tarde por este tráfico, me hubiera tocado más de cerca el accidente o el creador me está rescatando de algo que Dios no lo quiera. O sea, entonces a veces siempre hay que tomar las cosas tranquilamente, incluso una ponchadura de llanta, la gente se puede poner como loca, ay, se me aparte, se me hace tarde, se me poncha la llanta, pero esa ponchadura de llanta puede estar salvando la vida a alguien. Entonces, siempre hay que pensar que todo lo que pasa es para bien, siempre es para bien, a pesar de que no parezca, ¿no? Este señor Wendiller que da conferencias, una vez en Chicago,
dio una conferencia y llega una persona y le dice, oiga, ¿y aquí cómo es en Chicago la gente? Porque yo vengo de Nueva York y la gente es tremendamente acelerada, todo el tiempo, no sé, son como hasta hoscos y demás. ¿Y cómo va a ser aquí, señor Wen? Y dijo, pues igual, igual que allá, igual. Y luego llega otra persona de Los Ángeles y dice, oiga, señor Wen, ¿cómo va a ser la cuestión aquí en Chicago? Mire, yo vengo de Los Ángeles. En Los Ángeles, bueno, en la parte donde yo vivo, la gente es muy amable, la gente es más, no se tiene mucha conciencia, es muy tranquila. ¿Cómo va a ser aquí? Igual, igual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros conforme vivamos las situaciones de determinada forma, pues así las vamos a vivir aquí y en China. O sea, a donde nos movamos es la conciencia que tenemos. O sea, es la conciencia que tenemos y es la conciencia que vamos a llevar a donde quiera que vayamos. Por ejemplo, tener paciencia es otro ejemplo de trabajo en hacer colas. O sea, es típico donde vamos, hay gente de repente que se desespera mucho, que se pone inquieta, que se quiere salir de la cola, que se pone agresiva, y siempre hay que tener paciencia para todo esto, o sea, en la cola, en la fila de coches, cuando estamos viajando, cuando estamos en el tráfico, o cuando estamos haciendo una fila para alguna cuestión, entonces siempre hay que tener paciencia y y pensar que no importa el tiempo, estamos formados, vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Y es pésimo, por ejemplo, cuando hay alguien que se quiere meter a la fila, que se quiere saltar, ¿no? Y esto les voy a decir que es como un tipo de robo, porque le está robando el tiempo a la gente, o sea, le está robando el espacio, es como complicidad cuando uno deja pasar a alguien en la fila. Llega la comadre y la ve y pues vente acá. Eso es, no debemos hacer eso porque es poco respeto a los demás que tienen horas formados y que bueno, todo tiene un proceso y esa persona que llega y se quiere meter a la fila, pues tiene que hacer su fila, tiene que llevar su tiempo. Entonces, si nosotros le dejamos entrar, es como ser cómplice de ellos, ¿no? Entonces, no debería ser. También, por ejemplo, el ser puntuales en las citas o en lo que vayamos a hacer, también es muy importante la puntualidad, porque si no es como robar también tiempo a la gente. Bueno, al hablar. Al hablar, nos conectamos, bueno, esta imagen nos muestra aquí como que está diciendo groserías. Nos conectamos con la conciencia colectiva de la masa de gente que habla como nosotros. Si hay gente que, si hablamos educadamente, si no manejamos groserías, pues nos vamos a conectar con la gente que está en el mismo canal, ¿no? Y la gente que habla con 9 groserías en 10 palabras, pues se va a conectar con la gente que está en la misma sintonía, ¿no? Las palabras crean cosas y el poder de la palabra es muy fuerte. Dios creó al mundo con la palabra. O sea, ya hemos hablado de lo que es hablar mal de alguien. Todo esto es, la palabra tiene una fuerza y una energía muy, 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 muy fuerte. Entonces ya hemos hablado de todo esto y aquí medio lo repito, bueno, lo repetimos porque como les digo, es muy importante mantenernos con el conocimiento siempre, eh, actualizado siempre en nuestra cabeza, siempre, siempre, siempre. Bueno, otra aquí es, yo ya sé cómo funciona el mundo, ahora puedo juzgar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuando ya tenemos un conocimiento, en este caso, bueno, de Kabbalah, pero puede ser otro camino espiritual, y cuando ya tenemos ese conocimiento, a veces es tan sutil el cambio de nuestra actitud hacia los demás en juzgar. ¿Cómo es esto? Bueno, que a veces cuando sabemos que ya, que sabemos, se nos hace fácil, por ejemplo, lo que les comenté de esta persona que, este indigente que tenía problemas, no caminaba, pues
es pésimo si alguien piensa que por saber Kabbalah y saber que todo es causa y efecto y saber que hay tikkun, que es una corrección, o que hay un karma, atrevernos a juzgar a esa persona y pensar, no, pues que habrá hecho en otra vida para estar así, ¿no? O sea, eso no debemos hacerlo nunca, no debemos juzgar nunca, 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 porque no sabemos. Y a veces se pierde eso, se pierde, no se da cuenta la gente que ya tiene un conocimiento de lo fácil que es juzgar a los demás. No se da cuenta, lo hace. Por ejemplo, en la carrera de psicología, cuando uno estudia lo que es psicopatología, también es un ejemplo. Empieza a ver uno las patologías y bueno, ya le está buscando a todo mundo qué es, ¿no? Que si es histérico, que si es obsesivo, que si es esto, que si inconscientemente. Entonces, es muy importante que sepamos manejar el conocimiento para bien, no para mal, no para juzgar, no para ver los defectos de los demás, sino siempre en positivo. Y tenemos que tener la cuestión de compasión y empatía ante las tragedias de la gente y del mundo. El hablar bien de una persona, por ejemplo, en una reunión, si llega alguien, en vez de criticarla o ver las partes negativas, podemos, ¿por qué no?, lanzar algo positivo a la persona y decirle, oye, qué bien te ves, sin exagerar, o sea, porque también eso no es bueno, o sea, hacer tanto énfasis en algo, ay, oye, pero qué bien, pero qué bien te ves, y al rato, oye, te ves súper bien, oye, no, o sea, con una vez que uno externe que esa persona ese día se ve muy bien, que el vestido le queda muy bien, que trae una luminosidad especial en la mirada o lo que nosotros veamos, está bien externarlo, porque eso es bonito para la gente, ¿no? Pero les digo, sin caer en la exageración o el extremo, ¿no? Al dar donativos, bueno, hay gente ¿qué es lo que buscamos al dar donativos? Bueno, al dar un donativo se jala luz, ¿no? O sea, se recibe luz porque es un acto positivo. Pero ¿qué pasa? Que cuando se hace un donativo anónimo, recibimos más luz que cuando necesitamos o queremos que haya una placa de reconocimiento, que no quiere decir que esté mal. O sea, hay gente que quiere una placa y la luz se va a la placa. No sé si me explico, o sea, está bien el donativo, pero si uno quiere conservar esa energía, pues la mejor manera de conservarla y recibirla y que se refleje en nuestra vida más adelante es hacerlo de manera anónima. Cuando queremos la placa, nos dan una placa, esa energía se va a la placa, o sea, ya no se refleja en nuestra vida después, o sea, no está mal, nadie dice que esté mal, pero hay que ver de qué manera queremos recibir nosotros la energía de ese donativo, de esa acción positiva que estamos haciendo. Bueno, es muy difícil, por ejemplo, en los artistas, la fama, los gobernantes, todas estas personas que se hacen famosas. Es muy difícil porque normalmente la mayoría llegan a tener pues vida caótica, es muy difícil que mantengan una vida tranquila y relajada y demás porque reciben tanta luz, tanta fuerza de todo su fama, que a veces no se sabe manejar eh, la, la energía que se recibe y se desborda. Entonces, ese es, pues, es un riesgo, no quiere decir que todos les pase igual, pero la mayoría de las veces vemos historias muy tremendas en este medio artístico de famosos y demás. A veces hay tragedias, a veces hay, o sea, desgraciadamente, ¿no? Incluso hasta en el área espiritual, déjenme decirles que cuando hay alguien que ya es un maestro, un gurú,
elevado, pues también se puede perder el piso y no darse cuenta en el momento en que esa persona empieza a reaccionar ya con ego, ¿no? Y bueno, hay que tener cuidado en todo esto. ¿Con qué nos divertimos? Bueno, hay mucha agresión en el mundo en general. Y si además de eso nos relacionamos con juegos agresivos, les enseñamos a nuestros hijos o les damos a nuestros hijos, o pensamos que no tiene nada que ver un juego agresivo con ellos o con la agresión que se puede generar después, pues sí tiene que ver, o sea, hay que tratar de que los hijos no se relacionen con este tipo de juegos, ni nosotros, o sea, hay gente que le divierte mucho ver el box, le divierte mucho ver los toros y eso, pues eso es agresión y imagínense la energía que vamos a captar de ese tipo de eventos, ¿no? Bueno, siempre estar pendientes de los chicos, de la cuestión de los juegos, qué es lo que, con qué se divierten, pues. Bueno, los mensajes encontrados es que nosotros tenemos que tener un pensamiento, tomar una acción y que esa acción siempre sea congruente. Por ejemplo, el ejemplo que puse hace rato de los juegos, si hay alguien espiritual, pues y luego se pone y disfruta mucho el box y sí, dale, y los toros, pues no hay congruencia con la cuestión de la evolución espiritual, no hay congruencia en el actuar. Luego, por ejemplo, no crear el pan de la vergüenza quiere decir, incluso con nuestros hijos, que es lo más cercano que podemos tener, o con nuestra familia, si uno les da de más, no les estamos haciendo bien. Siempre se tienen que ganar de alguna manera esa energía, esa luz, ¿no? Eso es indispensable para su bien, para su crecimiento, y no darles todo sin medida, porque les quitamos el deseo de crecer o de hacer para el deseo. Pues si no hay deseo, no hay crecimiento. Si ya tienen todo a la mano, pues no va a haber motivación. El rezo reactivo. Bueno, yo aquí puse, lo ejemplifiqué en la religión judía, pero en cualquier religión, el rezo nada más cuando lo necesitamos, cuando hay una tragedia o cuando nos acercamos a la religión, nunca lo hacemos, pero nos acercamos nada más porque tenemos la necesidad en ese momento, pues es un rezo reactivo. El chiste es mantenernos en ese contacto en nuestro manera, o lo que tengamos nosotros como espiritual, o sea, nuestra religión, nuestra conexión, que nos mantengamos cuando todo está bien y no nada más cuando las cosas están mal, o sea, no acercarnos solamente cuando se necesita, sino acercarnos cuando todo está perfecto, porque ahí se empieza a hacer un vínculo con la energía del creador. Déjenme decirles que el rezo en realidad es la posibilidad de conectarnos con esa energía del creador. Y en realidad no la necesita él, no nos necesita, no necesita que le recemos. Entonces, hacer ese vínculo con el creador a partir de siempre agradecer todo lo que tenemos, valorarlo, y no nada más cuando necesitamos acercarnos, porque pues eso no nos sirve, en realidad no nos sirve, no es proactivo. Bueno, te quejas de tu coche y se va a empezar a deteriorar, te va a empezar a dar problemas. Cuando no valoramos lo que tenemos, cuando no hay una conexión con las cosas que tenemos y agradecemos, pues en realidad las cosas de verdad empiezan a fallar. Un reloj, ay, qué feo reloj, no me gusta, pero bueno, me lo voy a llevar porque no me queda de otro, no tengo otro, pues el reloj se va a descomponer, ay, qué feo coche tengo. O sea, siempre hay que estar agradecidos con las cosas que tenemos y no ver las cosas que no tenemos, sino valorar lo que tenemos. El cochecito que me da servicio
y que me lleva y me trae, gracias cochecito, o sea, no, no verlo como una carcacha o quejarnos, porque de verdad empieza a fallar y ya ahí sí ya no. El poder del agradecimiento es reconexión con la fuente, o sea, el poder de agradecer nos conecta con la energía del creador. Apreciar lo que tenemos, no dar nada por hecho. Hay gente que a veces tiene posibilidades económicas y se piensa que siempre va a haber. Ahorita, por ejemplo, esto que nos está pasando de la pandemia, pues hay mucha gente que daba por hecho su trabajo, su puesto, su ingreso, su negocio, y con todo esto, pues vinieron a cambiar muchas cosas. O sea, los negocios, pues desgraciadamente muchos han tronado, mucha gente se ha quedado sin trabajo. Entonces, no dar nada con hecho y apreciar lo que tenemos en ese momento. Y si tengo un buen trabajo, apreciarlo y bueno, cualquier trabajo es bueno. O sea, me refiero a si estar muy bien remunerado, pues apreciarlo y no dar por hecho que siempre voy a tener esa remuneración. Ojalá, y ojalá esté mejor, pero siempre fijarnos en lo que tenemos, sea el trabajo que sea, es digno, y valorarlo, apreciar la casa que tengo, apreciar el plato de comida que tengo en mi mesa, apreciar todo, de verdad, es una virtud, es eh, una virtud humana que de verdad es inapreciable, o sea, inapreciable, pero es apreciar lo que tenemos es inapreciable, o sea, redundante la cuestión, pero la verdad así es, hay que valorarlo todo. Y si tan solo tuviera el no apreciar lo que tenemos y siempre estar conectados con lo que no tengo, pues es totalmente reactivo. El siempre decir, ay, no, bueno, si yo tuviera el coche que tiene mi vecino, si yo tuviera la casa que tiene mi tía, si yo tuviera, pues no, eso es totalmente reactivo y no nos hace crecer positivamente. Entonces, lo que tenemos no quiere decir que seamos conformistas. Es muy diferente ser conformista a apreciar lo que tenemos. Siempre hay que tener el deseo de estar mejor y de tener lo que, es, no sé, lo que nosotros tenemos como sueño, alcanzar las metas que queremos, y no decir, no, no, bueno, pues ya tengo, no, apreciar es apreciar lo que tengo, y no quiere decir que no luche por tener lo que quiero tener, ¿no? Pero siempre pensando y agradeciendo lo que tengo. El enojo y el drama. Nosotros tenemos la chispa divina internamente, entonces cuando alguien se la pasa enojado todo el tiempo o adicción al drama, todo es drama en la vida de alguien, pues eso crea juicio y aleja definitivamente y saca la chispa del creador, porque no hay, o sea, la chispa de luz del creador está en nosotros, pero si no hay una energía compatible, o sea, si la persona está conectada en el drama, en el enojo, pues esa chispa sale, o sea, no permanece ahí porque no es compatible con la energía. La alegría es un elemento necesario para la conexión. Siempre hay que tratar de estar alegres porque no quiere decir que esté carcajeándome todo el tiempo de todo, pero siempre hay que estar alegres y valorar. Es sobre lo mismo, ¿no? Valorar todo lo que tengo y ver toda la vida, la posibilidad de estar aquí, lo grandioso que es amanecer, lo bonito que es el jardín, lo bonito que es todo, ¿no? Entonces siempre hay que estar conectados con la alegría. Salir de la zona de confort hace que agrandemos nuestra vasija, o sea, era lo que les decía, cada vez que abarcamos cosas que están afuera de nuestra zona de confort,
nosotros agrandamos esa vasija metafísica para poder recibir la luz cuando hacemos un trabajo. Las escaleras eléctricas son como la vida. Pongamos que vamos subiendo unas escaleras en contraflujo, es el esfuerzo que hacemos para llegar, para subir. Pero si yo me paro, si yo un día dejo de hacer algo, entonces, ¿qué pasa? Pues que me bajo y me voy hasta abajo. O sea, me quedo parada y me bajan las escaleras porque voy en contraflujo trabajando, me quedo parada y pienso que ya todo lo hice, que ya está todo bien, entonces me regresan las escaleras y me vuelven a poner en el primer nivel. ¿A quién quieres más? ¿Hijos o padres? Bueno, es una pregunta complicada, pero normalmente a la mayoría de la gente que se le pregunta dicen que a los hijos. No es que no quieran a los padres, pero es muy diferente cuando alguien tiene un hijo porque aparte ese hijo le da la posibilidad de compartir. Entonces, de darle. Entonces, de alguna manera, para nosotros es muy preciado el tener la oportunidad de compartir como la esencia de nuestro creador. Entonces, a veces podríamos llegar a pensar que es a quien más apreciamos, ¿no? Y a veces llegamos a odiar, es una palabra muy fuerte, pero más bien a no apreciar quién nos da, o sea, de dónde recibimos. A veces no apreciamos a los padres, o a veces estamos enojados como con ellos, y parecería que es por la cuestión de todo lo que nos dan y quizá a veces un poco de pan de la vergüenza, ¿no? Pero la naturaleza del alma es compartir y por lo tanto a veces con los hijos se crea un vínculo muy especial, porque es donde tenemos la oportunidad de hacerlo. Bueno, cuerpo y alma. Aquí vamos otra vez un poquito. El cuerpo es la columna izquierda, deseo de recibir, la mente racional, el ego. El alma, columna derecha, deseo de compartir, la chispa divina. La columna central, cuerpo y alma, recibir para compartir. El número 3 es un número muy importante en el judaísmo porque muchas partes del rezo y de varias conexiones que tenemos se hacen 3 veces y esto es para llegar a la centralidad y al equilibrio, o sea, es columna derecha, izquierda y central. Para lograr el equilibrio lo hacemos 3 veces. Más ejemplo, amor sin agenda, condicional o incondicional. Reactivo o proactivo, falso o verdadero. Hay gente que dice, te quiero siempre y cuando me lleves, me des, me compres, pues eso no es un amor genuino, obviamente eso es un amor reactivo. El miedo es reactivo y tener certidumbre en los procesos es proactivo, o sea, una situación que causa y entramos en una situación de miedo, es una reacción, es ser reactivo. Sin embargo, a pesar de que de la situación no nos encante, pero tenemos certidumbre en que es un proceso que tenemos que pasar y que es para bien siempre, eso es proactivo. Si fallamos en las pruebas, definitivamente siempre se van a repetir los eventos en nuestra vida hasta que logremos, como quien dice, pasar la prueba, ¿no? Hasta que logremos hacer el cambio. ¿Estoy decidiendo correctamente? Preguntarse quién es el centro de atención en las decisiones que estoy haciendo. ¿Es para mi bien o para el bien común? ¿Me incomoda lo que estoy decidiendo, perdón? A lo que te resistes, persiste. Lo que te incomoda es parte de tu corrección. Lo que me cuesta trabajo es donde tengo que trabajar. Ahí es donde tengo que hacer las cosas. Entonces es muy fácil saber cuál es la corrección, porque lo que me cuesta trabajo, ahí es el trabajo. Ahí es. La vida es un espejo. ¿Qué quiere decir? Que lo que me choca, me checa. O sea, lo que nos choca de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros amigos, es un reflejo de lo que nosotros somos. Y el dicho de lo que me choca, me checa, es muy cierto. ¿Qué no me gusta de los demás? Es donde yo también tengo que trabajar. O sea, ahí es un dato importante también para nuestro trabajo. El problema no es el problema es mi reacción al problema. O sea,
ante una eventualidad o ante lo que sea, ¿cómo reacciono yo? Ese es el verdadero problema, no la eventualidad, no la cuestión externa, sino mi reacción. ¿Por qué Dios no me escucha? A veces piensa la gente, ¿no? Y bueno, es que las bendiciones que atraemos a nuestras vidas se manifiestan cuando ayudamos a los demás a eliminar la oscuridad. O sea, en realidad, nosotros venimos a ser felices, pero venimos a tocar también a otros, a despertar, a tratar de despertar a otros, a ayudarlos, a ser canal del Creador para poderles motivar o ayudar a despertar. No quiere decir que nosotros ya estemos por encima y todo está perfecto con nosotros, pero cuando estamos en una conciencia de crecimiento personal, esto nos da la posibilidad de ayudar a otros, de despertar a otros. Y finalmente, bueno, siempre vamos a estar en consecuencia del crecimiento que hemos tenido. Me refiero a que la gente que nos rodea siempre va a estar en sintonía a la misma energía que nosotros tenemos. Y a veces puede ser que el creador no nos mueva de nuestro medio ambiente, porque quizás ahí tenemos que ayudar a los demás, o sea, a los demás que no están en trámites de obtener conciencia, ¿no? Y la conciencia es como un músculo que hay que entrenar. O sea, es como ir al gimnasio y estar trabajando siempre el músculo, no diario, porque si no se desinfla. O sea, el trabajo es diario. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y la felicidad es el efecto de ser causa. Y bueno, esto fue todo, la clase 3, y gracias por haber escuchado esto, y que ojalá todos seamos canales del Creador para afectar benéficamente a nuestra alrededor, a todos los que están a nuestro alrededor, poder compartir y ser canal de la luz. Me despido, amigos, y estamos pendientes para la siguiente clase. Con mucho gusto, si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto escríbanme ahí en los comentarios y con mucho gusto lo aclaro. Que tengan una bonita semana.